señora Eileen Gordon, que es la secretaria general de la Federación Europea de Café. Hola, muy buenas tardes. Un momento muy emotivo también para mí porque Michael ha sido un pilar para la Federación Europea del Café desde que llegué hace 6 años. Muchas gracias por todas tus enseñanzas y estoy feliz de que sigas en el negocio, con lo cual no es un hasta pronto, hasta siempre, es hasta mañana mismo. Así que todo va bien. Quisiera dar las gracias también a Arnoldo y a Noelia por vuestra invitación a participar hoy aquí. Es un verdadero privilegio, es un placer estar en un evento tan singular como Sintercafé, que congrega a tantas personas. Noelia me dio la oportunidad de hablar en español o en inglés. La verdad es que mis presentaciones normalmente las hago en inglés, pero tener la oportunidad de estar en un país productor de habla española, que es el habla de mi papá, me parece tan especial y tan cercano al corazón que hoy, si me disculpáis, lo haré en español para todos aquellos angloparlantes, porque es de verdad un momento especial. Estamos hablando de EUDR en español porque es aquí donde se cultiva el café y donde tenemos que empezar a cumplir también. Muchas gracias. Pues antes de nada tengo aquí el mando, quisiera empezar por presentar a la Federación Europea del Café. ¿Quiénes somos? Somos la organización paraguas del sector cafetero europeo y lo hemos sido desde hace más de 40 años. A día de hoy tenemos entre nuestros asociados a 16 asociaciones nacionales y 39 empresas del sector cafetero europeo. Nuestros asociados representan aproximadamente el 90% de las importaciones de café a la Unión Europea, lo que viene a representar aproximadamente 45 millones de sacos de café. Aquí tenemos una muestra de nuestros asociados, entre ellos tenemos, además de esas asociaciones nacionales, empresas del trade, de café, empresas importadoras, empresas tostadoras, empresas fabricantes de café soluble, descafeinizadores y desde hace poquito también almacenes. Por lo tanto, como pueden ver, estamos muy bien representados y es delicioso poder ver tantas caras conocidas aquí en la audiencia de esas empresas de la industria que están aquí en origen, también para promover pues, todos estos temas conjuntos que tenemos en común. La palabra de referencia durante los últimos meses ha sido una muy particular. Todos la conocen bien, es el famoso EUDR o Reglamento de Deforestación. Y antes de empezar a explicar un poquito en qué consiste, creo que es importante establecer ese marco legal en el que se ha fraguado y que ha presentado un poquito nuestra maestra de ceremonias. En Europa, para que lo sepan, cada 5 años la Unión Europea redefine sus objetivos. Cuando hace esto, coincide con el nombramiento de un nuevo Parlamento Europeo, que serán los responsables de nombrar a los nuevos comisarios de la Comisión Europea, que son los que proponen las normativas en la Unión Europea. El mandato actual empezó ya en el 2019 y finalizará aproximadamente en junio del año que viene, cuando tengamos un nuevo Parlamento por unas nuevas elecciones. Este Parlamento, estos 5 años, se han basado principalmente en una ambición, el del Pacto Verde Europeo, que está inspirado directamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El objetivo, poner a Europa en esa senda hacia la transición ecológica, intentando que Europa sea el primer continente climáticamente neutro en el 2050. Un objetivo muy ambicioso que, ¿cómo se puede implementar? Pues a través de una serie de estrategias muy definidas y que ustedes conocen bien, algunas de ellas, que es la estrategia de la granja a la mesa o la estrategia de la diversidad. Son estas estrategias las que dan lugar a la legislación, a reglamentos y directivas. A día de hoy solo una ha visto la luz, que es el Reglamento de Deforestación. Otras están a punto de ser propuestas y entendemos que lo harán antes de que entre el nuevo Parlamento, porque esta es la promesa electoral que hicieron cuando entró el Parlamento anterior en el 2019. Entonces, todavía nos queda pendiente la directiva de debida diligencia y nos queda también pendiente el reglamento de trabajos forzosos. El EUDR es una realidad, lo sabemos todos bien. ¿Y por qué? Porque ya ha sido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. No hay vuelta atrás. Entonces, estamos aquí para intentar buscar vías que nos permitan una adecuada implementación para poder continuar
exportando café en la Unión Europea y nosotros continuar importándolo. ¿Qué productos están afectados? Muy importante, el café verde y el café tostado. Atención, el café soluble no está en el ámbito de aplicación. Es probablemente un despiste de la Unión Europea porque el TARIC no correspondía. Hemos intentado incluirlo, no fue posible, el proceso regulatorio estaba demasiado avanzado, pero sí sabemos que en 2 años desde la fecha de entrada en vigor, en principio lo añadirán a este anexo 1. Pero a día de hoy no está en el reglamento. ¿Cuáles son las fechas importantes que tenemos que tener en consideración? El reglamento ya ha entrado en vigor, es una realidad, existe, pero la fecha de aplicación no será hasta diciembre del año 24. Y para la pequeña y mediana empresa tendrán 6 meses más para poder cumplir. ¿Cuáles son estos requisitos? Los conocemos todos de sobra, demasiado bien. El primero es que el café que entra en Europa debe estar libre de deforestación y, por lo tanto, debe de estar plantado en una finca que existía previamente a la fecha de corte, que es el 31 de diciembre del año 20, y a partir de ese momento no ha debido de incurrir en deforestación alguna. La segunda condición es que debe de cumplir con la normativa legal vigente del país de producción. Estas normas van a diferir según el país productor. En algunas serán mucho más complejas, como en Costa Rica, por ejemplo, frente a otros países en el continente africano, donde pues, tienen una normativa un poco más laxa en el tema del café. Pero se debe cumplir con la normativa del país de producción. Y estos 2 requerimientos deben de estar recogidos en un solo documento que se llama la Declaración de Debida Diligencia, que debe de contener el nombre del operador, y el nombre del operador es de la persona que está importando en Europa, la persona que está haciendo la declaración en aduanas e introduciendo legalmente el producto en Europa. Debe de incluir las geocoordenadas también de la finca en concreto y debe de incluir una declaración voluntaria del operador en el que está diciendo que después de haber ejercido una debida diligencia, a su entender, ese café que está entrando en Europa está exento de deforestación o que el riesgo de deforestación es despreciable. Algo que parece sencillísimo cuando lo escriben los parlamentarios y lo vemos en un documento escrito, pero sabemos que la realidad es muy diferente y en ello hemos estado trabajando desde Federación y ahora les explicaremos lo que hemos estado haciendo. Simplemente enfatizar cuáles son los procedimientos que tenemos que seguir. Para todos los países, a día de hoy, la normativa es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque en el momento de entrada en vigor del reglamento, todos los países se consideran de riesgo estándar. Ahora bien, antes de la fecha de aplicación, antes de que entre verdaderamente a funcionar de manera efectiva, la Unión Europea tendrá que publicar, a través de un acto de implementación, una lista designando la categoría de los países o de las regiones. Antes del 30 de diciembre del 2024 tendríamos que saber si un país es de riesgo alto, medio o estándar. Da igual el nivel de riesgo que se tenga, el requerimiento de información es obligatorio para todos. Ese documento de debida diligencia es obligatorio para todos. Si el país está catalogado como de riesgo estándar o de riesgo alto, entonces habrá que hacer un análisis de riesgos que nos permitirá poder determinar si el riesgo es despreciable, el café entra, y si no lo fuera, tendremos que tener un plan de mitigación de riesgos. Si ese plan es efectivo y efectivamente ayuda a mitigar ese riesgo, entonces el café estará ok y podrá entrar en la Unión Europea. ¿Qué es lo que ha hecho la Federación Europea del Café? Pues hemos hecho bastante y hemos trabajado mucho a lo largo de los últimos 2 años. Por favor, tengan en cuenta que somos un equipo de 3 en Bruselas, por lo tanto, la verdad es que la presión es grande, pero a pesar de ello, trabajamos para ustedes, por y para el café, para intentar encontrar una solución. Somos muy prácticos y lo que intentamos buscar son hechos tangibles y acciones tangibles. Entonces decidimos aunar nuestros esfuerzos y invertir este esfuerzo en 3 áreas. El primero, geolocalización. Lo que hicimos fue ponernos en contacto con la Agencia Europea para el Programa Espacial. ¿Por qué hicimos esto? Porque en el preámbulo del reglamento la Unión Europea nos está diciendo claramente que existen unas herramientas europeas que pueden ayudarnos a implementar este reglamento. Esas herramientas se llaman Galileo, que es el programa
espacial de la Unión Europea para el posicionamiento, es el GPS europeo, y el segundo es Copernicus, que es el programa de observación de la Tierra, que es el que hace las fotos de la Tierra y te puede decir, pues aquí hay un bosque, aquí hay un cafetal o aquí hay un desierto. Entonces, nos pusimos en contacto con ellos ya hace 1 año y medio. Desafortunadamente, como saben, las cosas de Palacio van despacio, también en Europa, y no fue hasta julio de este año que conseguimos organizar un evento en la sede de EUSPA, en la cual participaron muchos stakeholders, algunos de ellos aquí presentes, y todos aquellos que teníamos un interés y distintas soluciones o distintas propuestas de solución para conseguir una implementación efectiva. Fue la semillita que plantamos intentando buscar una forma de continuar adelante. El resultado de esa reunión, desde el punto de vista de la Agencia Espacial Europea, es que sofisticaron su sistema o su aplicación eGNSS for All. Es una aplicación que se pueden descargar cualquiera de ustedes en cualquier momento en su teléfono móvil y que permite la geolocalización de su parcela, siempre y cuando tenga menos, obviamente, de 4 hectáreas. También incluye la posibilidad de captar una imagen verificada y esto es suficiente para cumplir con el requisito de geolocalización. Ya tengo por lo menos mi finca georreferenciada. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos con esa georreferenciación o con ese polígono? El sistema EGNOS tiene ya un servidor donde se puede volcar toda esta información, que puede ser manejada, por ejemplo, pues por la asociación competente en su país, pero lo que se sugiere es que, al fin y al cabo, una organización como ICAFE, aquí en Costa Rica, sea la que verdaderamente procese y gobierne todos esos datos, porque si no la cosa se vuelve muy complicada. Muchos sistemas que son incompatibles entre sí. Esta es una forma, es simplemente una propuesta, es una forma de poder tener centralizados ese sistema de georreferenciación. Además, desde julio, el programa EUSPA ha ido un paso adelante y ha sacado una nueva aplicación que es el Sentinel o el Sent for All, que a priori en el futuro va a permitir una verificación de la geolocalización en el sentido de que podrá contrastar y determinar si esa finca existía antes del 20, muy importante para determinar si existe o no riesgo de deforestación. Esta es una foto de todos nosotros. Algunos de ustedes estaban allá y están acá, de cómo pues, intentamos sacar adelante esa primera propuesta. El segundo punto en el que estamos trabajando es el mapa de referencia. Aquí la clave es el JRC, del que habrán oído hablar algunos de ustedes. Es el Centro Común de Investigación. Es la institución que está detrás del EU Observatory, que es el nombre que aparece en el reglamento de la institución que va a publicar ese mapa de referencia. Tuvimos una conversación muy interesante con ellos ahora en septiembre y es muy importante que todos ustedes tengan en cuenta que este mapa de referencia que va a sacar la Unión Europea no es un mapa que nos permitirá una verificación. Muy importante, no podemos verificar nuestro polígono o nuestra geolocalización versus este mapa que está basado en el Tropical Moist Forest. Es un mapa, según definido por ellos, que nos permitirá y nos ayudará para analizar riesgos, para determinar si una zona está en zona de riesgo o no. Pero no es un mapa para la verificación. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Esta es la herramienta europea, no es perfecta, pero es un buen principio, es un buen comienzo. Entonces, la propuesta es, en el momento que están ustedes analizando pues, sus georreferencias, pueden utilizar este mapa TMF como primera referencia y lo pueden complementar. ¿Cómo? Con un nuevo algoritmo más sofisticado que tenga una lectura mucho más apropiada de su región o verificando sobre tierra. Pueden ir directamente, ver que ahí está el cafetal y pueden actualizar este mapa. Y lo ideal sería pues, que cada país tuviera su propio mapa, obviamente para todos los commodities. Entonces aquí es donde está el principio de la colaboración. Es importantísimo que todos los eslabones de la cadena, industria, productores, pero también el gobierno de sus países estén involucrados para poder crear ese mapa de referencia o esos documentos de referencia, porque yo creo que lo que estamos buscando todos es certeza. No estamos seguros de cuál es la forma de seguir adelante, la mejor forma. Simplemente necesitamos alguna propuesta, un benchmark, una referencia que dé certeza. Y esa certeza nos da seguridad y nos permite continuar trabajando.
Y por último, también en Europa, en lo que estamos trabajando y es muy importante para nosotros como institución, es la plataforma de la Comisión Europea para proteger y restaurar los bosques. A día de hoy, el sector cafetero no está representado. Hemos hecho una petición hace un par de meses, a día de hoy lo están mirando, están viendo si es posible o no, porque hay una avalancha de peticiones, pero sí nos han invitado a participar como miembros ad hoc. Para nosotros es importantísimo participar en esta plataforma porque es donde nos dan las primicias, es donde se fragua toda la información y son susceptibles a lo que les estamos diciendo. Por ejemplo, en la última reunión nos presentaron el Sistema de Información Europeo, que es importantísimo para nosotros porque será el sistema en el que tenemos que volcar las debidas diligencias, con toda la información. Esa declaración de debida diligencia se vuelca en este sistema. Y a principios del año que viene empezarán con proyectos pilotos para ver cómo funciona. Es un sistema muy complejo de engranaje de información, pero participar en esta plataforma nos da acceso a esas primicias informativas. En esta plataforma también aprovechamos nosotros para explicar a qué retos nos estamos enfrentando también como sector en Europa. Hay 14 escenarios que hemos identificado, completamente diferentes, escenarios que afectan al café, dependiendo de cuándo se ha cosechado, antes o después de la fecha de entrada en vigor, antes o después de la fecha de aplicación, antes o después de que se haya importado en Europa. Un montón de escenarios. Lo hemos reducido a 4 o 5 que son los importantes. En este, por ejemplo, lo tenemos clarísimo. El café se ha cosechado antes de la entrada en vigor y, por lo tanto, da igual cuando se ponga en el mercado, está cosechado antes de la entrada en vigor, está fuera del ámbito de aplicación. En el segundo caso, el café se ha cosechado después de la entrada en vigor, pero se ha puesto en el mercado antes de la fecha de aplicación. ¿Qué significa esto? Que el café está en el ámbito de la reglamentación, pero no necesita la documentación de debida diligencia, no es una exigencia. Ahora bien, esos ejemplos eran muy sencillos, ahora se nos complica un poquito la cosa. ¿Qué sucede con un café que ha sido cosechado después de la entrada en vigor y ha sido puesta en el mercado, o sea, y está en el mercado antes de la fecha de aplicación? Lo hemos despachado, está en el mercado, pero el café tostado se ha puesto en el mercado después, se ha puesto en el mercado el 20 de enero de 2025. Está hecho con café verde que estaba en el ámbito de aplicación, pero que no requería el documento de debida diligencia. Pero el café tostado está en el ámbito de aplicación y como lo he puesto en el mercado a partir del 25, necesito esa documentación de debida diligencia. Y es por eso que sus clientes, algunos de ellos, les estarán pidiendo ya a partir de junio del año que viene esa declaración de debida diligencia. Se debe a eso. El café verde no lo necesita, pero el café tostado sí, para poder ponerlo en el mercado. Entonces, a través de esta plataforma estamos planteando estos escenarios y pidiendo un periodo de transición o de adaptación para ese café tostado. Entonces, estos son todos escenarios que estamos poniendo en conocimiento ya desde hace tiempo de la Unión Europea para que puedan tratar el café como lo que es, un commodity diferente a los otros 6 que están legislados. Lo mismo nos sucede en el último escenario con el café aduanero, que entra en Europa, está físicamente en Europa, pero obviamente no será despachado de forma inmediata en Europa. Por lo tanto, lo que estamos solicitando sería la fecha de embarque, información suficiente para que ese café cumpla y para que ese café pues, no esté sujeto a una sanción en el caso de inspección. Eso es un poco, hablando muy rápido, lo que estamos trabajando desde la Federación Europea. Quedan aún algunas tareas pendientes también por parte de la Comisión Europea. Nosotros siempre enfatizamos ese artículo 30 que habla de cooperación. Creemos que ha habido una falta de cooperación o por lo menos de diálogo y de comunicación desde el principio y por eso cada vez que nos reunimos con la Unión Europea les animamos a que hablen con ustedes, a que conversen con sus gobiernos para verdaderamente entender cuál es la realidad. Sabemos que cumpliremos, lo sabemos, pero a costa de qué. Y vamos a intentar de hacerlo de la forma más sencilla y más llevadera para todos.
Otros temas pendientes que tiene la Unión Europea es desarrollar del todo ese sistema de información para volcar el documento de debida diligencia. También tienen pendiente el benchmarking de los países, determinar si el riesgo es medio, alto o bajo. Pendientes también guías de implementación. Esto es muy importante. El café tiene que entrar de la misma forma en todos los países europeos. Se trata de un reglamento. Esto significa que es una norma que entra en aplicación de la misma forma, al mismo tiempo y de la misma manera en los 27 Estados miembros. Por lo tanto, no puede colarse el café por España, por ejemplo, por el puerto de Barcelona. No, todos tienen que cumplir de la misma manera. Entonces, las autoridades competentes deben de hacerlo de la misma manera porque esto es un reglamento. No puede haber, como dicen en inglés, ningún tipo de loopholes. Entonces, es muy importante que esas guías de implementación sean muy exhaustivas y a priori se desarrollarán antes de la fecha de aplicación. Y por último nos queda también obviamente ese mapa de referencia, que se haga oficial y que sepamos más o menos cuál es el mapa que las autoridades competentes estarán estudiando para determinar o decidir si un café puede estar en riesgo o no. Y dejo aquí el tema de EUDR. Tengo dos últimas slides que hablan sobre otras dos propuestas de directiva que son una directiva y otro reglamento que son muy importantes también y que han perdido un poco de protagonismo por la inmediatez o la urgencia que tenemos ahora con el EUDR. Entonces, este es otra directiva que no debemos de perder de vista, se llama el de debida diligencia y lo que pretende es asegurar la sostenibilidad de las empresas, que trabajen y que operen de manera sostenible si verdaderamente queremos esa transición ecológica. Afecta a todas las empresas, europeas o no. Las empresas más grandes ya están cumpliendo, de hecho, con muchos de los criterios que se establecen aquí, pero en esta propuesta quieren ir un paso más allá, hacer una incidencia muy grande en el cambio climático y también quieren responsabilizar a los directores de las empresas. O sea, el director de la empresa, no ya la empresa, será también responsable de esa sostenibilidad y de asegurar de todas esas garantías sociales, ambientales. Muy importante. En el proceso regulatorio, este está costando. En Europa, la Comisión Europea hace la propuesta y luego tenemos el Parlamento y el Consejo Europeo que hacen modificaciones a esa propuesta. Y luego tienen que negociar entre las tres partes y decidir cuál es la propuesta final. Pues ahora mismo está el Parlamento Europeo y el Consejo con dos opiniones un poquito diferentes. La opinión del Consejo es un poquito más laxa ahora mismo, creen que es un poco demasiado lo que está pidiendo el Parlamento porque es poco práctico y entonces puede pasar de todo. Es la última oportunidad que tienen de llegar a un acuerdo antes de las elecciones. Si no llegan a un acuerdo antes de las elecciones, entonces es probable que esta directiva, cambie notablemente porque el nuevo Parlamento que entra tiene unas visiones políticas un poquito diferentes. Entonces, a final de año sabremos exactamente si verdaderamente se le da el último empujón o si habrá que esperar a ver modificaciones. Y la última, que sí es una realidad y va a ser una realidad seguro, es el Reglamento de Trabajos Forzosos. Complementa al Reglamento de debida diligencia y complementa al Reglamento de deforestación, porque en esta ocasión lo que hace es en el ámbito de aplicación no está el operador económico, es el producto en sí mismo. Están regulando el café que está entrando, el café que se produce, que se importa y que se exporta. Entonces, da igual, puede ser una microempresa que si tú estás poniendo en el mercado un grano de café, tú eres responsable por ese grano de café. ¿Por qué? Porque estamos trabajando un tema que ha comentado antes Dag, que es importantísimo para todos, que es el de los derechos humanos y en especial el de los niños. Entonces, verdaderamente se quiere proteger contra el trabajo forzado de los niños y también de sus papás, por supuesto, y por eso es un reglamento que va a entrar en vigor de forma prácticamente inmediata. Y aquí las autoridades competentes son las que pueden sacar cualquier producto del mercado y exigir que se demuestre que no está hecho con trabajo forzado. Esto es importante. La Unión Europea lo que hará es sacar una lista de áreas y de productos que tienen mayor riesgo y obviamente estos serán los productos y las áreas que estarán more targeted, ¿no?, por parte de las autoridades competentes.
Están en proceso de negociaciones. Otra vez, la propuesta ha sido aprobada por el Parlamento. Es tan importante para ellos que es posible que, para asegurar que salga antes del nuevo Parlamento, no va a ir a la sesión plenaria. Esto es muy poco usual, demostrando la importancia de este reglamento, y van a ir directamente a negociaciones tripartitas. La gran preocupación que tiene el sector en esta es que el Parlamento Europeo está proponiendo que se invierta la prueba. Por lo tanto, en esta ocasión no es la autoridad competente la que tiene que demostrar que tú, como operador, estás incurriendo en X o Y. Ahora es la empresa la que tendría que demostrar que no está incurriendo en este tipo de riesgos. Es un tema muy complejo porque, al menos con la deforestación, es un hecho objetivo, se ve un árbol o no. En todo el tema de derechos humanos, importantísimo para la industria europea, es más subjetivo, es mucho más complicado. Por ello, yo creo que la labor que están haciendo nuestras empresas, no desde hace 2 días, sino desde al menos 20 años, es importantísimo, ese trabajo de colaboración entre las partes para asegurar que no existe ningún tipo de discriminación social en el ámbito del café. Y ya llego al final de la presentación. Lo único que puedo decir es la importancia y enfatizar la importancia de la colaboración. Estamos pidiendo a todos que sean generosos con su tiempo, con sus ideas, porque solamente así creemos que podemos seguir avanzando. Ahora yo estoy aquí no representando a la industria del café en Europa. Yo creo que verdaderamente estoy tratando de representar al Team Coffee, país productor, país consumidor. Somos lo mismo ahora mismo, estamos trabajando para tratar de poder hacer frente a esta normativa que ha aparecido en Europa, pero que entendemos puede aparecer luego en Estados Unidos, en Japón. Es muy importante que trabajemos unidos porque somos todos pequeñas gotitas en el océano, pero luego todos juntos hacemos una corriente que puede ser muy fuerte. Y yo les emplazo a que dentro de 5 o 10 años, todas estas noches de insomnio, todas estas conversaciones que estamos teniendo, las podamos dejar atrás porque hayamos dejado para nuestros hijos y para nuestros nietos un futuro del café que sea absolutamente manejable y que con toda la tranquilidad del mundo podamos de verdad decir pura vida. Así que muchísimas gracias y quedo a su disposición.